empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Jefferson Guerrero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional. El día de hoy con la temática titulada Sección 9, Estudios de casos exitosos en resiliencia organizacional, lecciones aprendidas. Esta acción educativa estará a cargo del doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial, columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en España y un reconocimiento a su carrera profesional. Doctor Diego, bienvenido a este espacio educativo. Muy buenas tardes, Jefferson, a ti y a todo tu equipo que está ahí tras bambalinas, trabajando duro para que todo salga muy bien, como siempre solemos hacerlo acá desde Positiva. Para mí es un honor y un placer estar con mi comunidad de resiliencia organizacional. Ya en el día de hoy, ya pues llegaron las festividades decembrinas, tiempo de familia, tiempo de reflexión, tiempo de estar en casa con los que queremos, con nuestros amigos. Y bueno, y aquí también tiempo para estar en una última sesión que concluya, una sesión conclusiva de todo lo que realizamos durante este año en nuestra comunidad de resiliencia organizacional. Entonces, para mí pues es un honor recordar nuestra comunidad, cómo empezamos con esos fundamentos de resiliencia, esos conceptos claves, pasamos por análisis de riesgos, desarrollo de habilidades personales, cultivando esa cultura organizacional resiliente, y así nos fuimos llevando paso a paso a través de esta comunidad para llegar a temas como herramientas tecnológicas, liderazgo resiliente, adaptabilidad organizacional y terminando con nuestros casos de estudio de resiliencia y mostrar en el día de hoy, en nuestra última sesión, como qué experiencias exitosas han hecho grandes empresas para que estas sean como aplicables a nuestro contexto organizacional propio en nuestras propias empresas y estar animados a llevarlas a cabo en nuestro plan de trabajo y plan de gobierno del 2025. Entonces, bueno, de eso se trata este tema. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Jefferson, si hacemos el sondeo inicial para ver cómo estamos, para compararnos frente al sondeo al final de la jornada? Ok, perfecto, doctor Diego. Muchísimas gracias por esa introducción de esta acción educativa que vamos a realizar durante esta hora. Bueno, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realizará 2 veces a lo largo de esta acción educativa. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta.
Bueno, y nuestra primera pregunta nos dice, una empresa manufacturera reduce los accidentes en 30% tras implementar la ISO 45001. ¿Qué principios de resiliencia explica esto? A, resistencia en el cambio. B, aprendizaje y adaptación. C, liderazgo jerárquico. D, aislamiento del riesgo. Pasamos a responder nuestra primera pregunta. Y bueno, los resultados de nuestra primera pregunta fueron los siguientes. A, resistencia al cambio con un 22%. B, aprendizaje y adaptación con el 44%. C, liderazgo jerárquico con un 11%. D, aislamiento del riesgo con un 22%. Esos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Muy bien. En CUPET, un incendio fue contenido gracias a la preparación del equipo. ¿Qué acción fue clave? Uso de la tecnología avanzada. A. B, extinción automatizada. C, capacitación y coordinación. D, seguros para desastres. Pasamos a responder nuestra segunda pregunta. Bueno, y los resultados de nuestra segunda pregunta fueron: A, uso de la tecnología avanzada con un 0%. B, extinción automatizada con el 8%. C, capacitación y coordinación con el 85%. D, seguros para desastres con un 8%. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Pasamos a dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Muy bien. Empresa de transporte redujo accidentes en el 35% en cambios en turnos y talleres. ¿Qué aspectos de resiliencia se destacan? A, gestión de recursos humanos. B, automatización logística. C, vigilancia tecnológica. D, reducción del costo. Damos respuesta a nuestra tercera pregunta. Le recordamos a todos nuestros asistentes que si a lo largo de esta importante acción educativa tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en el chat. Al finalizar o en el transcurso de la misma, estaremos dando respuesta a ella. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A, gestión de recursos humanos con el 42%. B, automatización logística con el 25%. C, vigilancia tecnológica con el 25%. D, reducción de costos al 8%. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por dar respuesta a nuestro sondeo principal. Doctor Diego, lo dejo en esta importante acción educativa. Le damos de nuevo la bienvenida. Gracias, Jefferson. Bueno, yo creo que ese sondeo nos deja retos interesantes para la clase de hoy. Bueno, entonces, muchas gracias, Jefferson, por todo tu apoyo. Entonces, claro, bueno, vamos a explicar el objetivo general. Entonces, ¿qué quiero yo en esta acción educativa? Es que realmente ustedes reconozcan acciones exitosas de casos de implementación en resiliencia organizacional con el fin de iniciar actividades de resiliencia en seguridad sano del trabajo. Yo aquí quiero hacer como un alto, un llamado de atención de que ustedes como responsables del sistema de gestión o que tienen alguna decisión que tomar en este cuento de proteger la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores de sus empresas, pero primero la suya, que es muy importante, primero cuidar de ustedes mismos a nivel privado y a nivel laboral, es que recuerden siempre que al parecer en el mundo empresarial las personas que están llamados directamente a hacer este tipo de ajustes organizacionales son ustedes, son los líderes de seguridad sano del trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos esperando a que sean los líderes de las empresas, los dueños de las empresas, los gerentes de las empresas, los que inician estas transformaciones, es muy posible que nos quedemos esperando. Recordemos que los gerentes, y no está mal, tienen en su cabeza el tema de costos, el tema de presupuestos, el tema de EBITDA, el tema de ingresos, el tema de gastos, el tema de eficiencia, de eficacia, de cómo volver óptima los recursos de la empresa para maximizar los resultados y minimizar los riesgos y las pérdidas. Pero ellos están metidos en ese cuento. Realmente no es frecuente que un gerente de una empresa tenga los conocimientos que nosotros, desde el área de seguridad en el trabajo, podemos tener. Por ejemplo,
ellos, los líderes, los dueños, los gerentes de las empresas, es muy posible que no tengan conocimiento de estos temas, por ejemplo, de resiliencia organizacional o de la otra comunidad que de pronto ustedes saben que yo manejo en Positiva, que es la de habilidades humanas. Es muy poco probable que estas personas, estos líderes, tengan este tipo de conocimientos, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, por eso hago un llamado de atención, de que usted comprenda, de que usted como líder en SST, es en usted quien está la esperanza de que en la empresa se establezcan este tipo de estrategias, de tendencias, como es el caso de la resiliencia organizacional, que es una tendencia que ya lleva muchos años, pero que lamentablemente está muy poco implementada en nuestro mundo de hoy, y que sean ustedes los que realmente pongan en práctica eso. Entonces, por eso este es mi interés a través de la clase de hoy, que ustedes conozcan algunos casos de la literatura que encontré en donde las empresas establecieron resiliencia organizacional y que fueron exitosos y que marcaron una pauta empresarial para mejorar. Entonces, en ese sentido, quiero comenzar con una frase que dice, la resiliencia no es un destino, es un camino que las organizaciones, que las empresas recorren para fortalecerse frente a las adversidades. Ya ustedes lo hemos tenido muy claro a lo largo de este año, de todas nuestras sesiones educativas, acerca de la definición de la resiliencia, en ese sentido de la invitación a entender que no es solamente levantarnos después de una tragedia o levantarnos después de una adversidad, sino cómo aprender de ella para hacerlo mejor de cara al futuro, ¿cierto? Entonces, es muy bonita, o en términos organizacionales, para mantener la operación. Yo me levanto de la situación adversa para manteniendo la operación, pero a mí me gusta más desde lo filosófico, que es para hacerlo mejor de cara al futuro. Entonces, vámonos entonces con el caso de una organización que estableció la ISO 45001 en manufactura, y fue una organización que tenía unos problemas y que fue demostrado como un caso de éxito. Lo tienen en la bibliografía para que puedan investigar qué empresa fue. Y esta empresa tenía altos índices de accidentes laborales, tenían alrededor de 45 incidentes, llamémoslos incidentes, pero eran accidentes claros, anuales, y tuvieron una baja participación de empleados en los protocolos de seguridad. Es decir, no solamente se estaban generando accidentalidad, sino que además los empleados no estaban mostrando una apatía para establecer esos protocolos, para seguir los protocolos de seguridad. Ya de esto le hemos hablado muchas veces, de cómo nosotros en Colombia tenemos una norma que nos exige de una manera muy clara que tenemos que establecer protocolos, procesos, procedimientos, matrices de peligros y riesgos, programas de vigilancia epidemiológica. O sea, eso lo tenemos clarísimo, de que todo lo que tenemos que hacer para implementar, pero implementar eso desde el aspecto meramente político o normativo, jurídico, nos ha desviado un poco de la verdadera razón del proceder de cuidarle a la gente, que es usar el sentido común, ¿cierto? Usar el sentido común es, venga, a mí me dan unas instrucciones de seguridad, yo las tengo que seguir. La pregunta es, ¿por qué no podría yo seguir esas instrucciones de seguridad? Pues esto ocurre en las empresas. Los trabajadores a los que ustedes quieren proteger no tienen claro de por qué tienen que usar ciertos protocolos de seguridad o ciertos protocolos en búsqueda de la salud o en búsqueda de la prevención. No lo tienen claro. Nosotros sí lo tenemos claro, pero ni siquiera nosotros muchas veces como líderes, como lo dijera, damos ejemplo, ¿cierto? Nosotros muchas veces como líderes de seguridad en el trabajo tenemos nuestros propios miedos, tenemos nuestras propias dificultades personales que no nos permiten hacer de nuestra vida una obra de arte, que lo he mencionado mucho en mis clases, y eso permite que los líderes en seguridad en el trabajo no estemos en su mayoría de las veces generando como es que yo quiero ser como esa persona, es que yo quiero ser como ese jefe en seguridad en el trabajo. Mírelo, o sea, yo lo quiero seguir a él porque mírelo como es, ¿cierto? Esa persona, hombre o mujer, que hace de su vida una obra de arte y que todos quieren parecerse a él. O sea,
es un tema muy complejo y nosotros como líderes en seguridad en el trabajo acudimos a nuestras empresas con ciertos miedos, con ciertos temores que no nos permiten dar ejemplo a los demás, dar ejemplo. Y entonces, claro, hay muchos procedimientos, hay muchos protocolos y la gente no los sigue porque no siguen al líder de seguridad sana del trabajo. Entonces, miren la gran responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente de enterarnos de los temas normativos, sino también de enterarnos a través de este tipo de comunidades de que al parecer tenemos que hacer un trabajo personal muy importante. Es como el psicólogo, el estudiante de psicología, no sé si alguno de ustedes acá sea psicólogo, es como el psicólogo que tiene que hacer muchas veces terapia personal, hasta recurrir a técnicas como el freudismo, por ejemplo, a estas sesiones de técnicas que son las técnicas creadas por Sigmund Freud, por ejemplo, que son unas largas sesiones para tratar de entender qué pasa en mí, ¿cierto? ¿Qué pasa en mí para yo poder estar limpio, como en mi alma limpia y poder ayudarle a los demás? Entonces, esa baja participación de empleados en protocolos de seguridad, lo fácil es echarle la culpa al trabajador de por qué no hizo el protocolo de seguridad. Pero lo difícil es preguntarle al líder en seguridad sobre el trabajo en qué falló el líder de seguridad sobre el trabajo para que ese trabajador no implementara el protocolo de seguridad. O sea, estamos yendo la mirada a entender de por qué el trabajador no hizo el protocolo de seguridad y entendemos las razones y hacemos la investigación del accidente y le echamos la culpa al trabajador, qué fue que no se hizo, no se puso el casco, no se puso el tapabocas, no usó el arnés adecuadamente, no vigiló los materiales, los elementos de protección personal de que estaban ya para reemplazo y no se dio cuenta y le echamos la culpa al trabajador. Pero detrás de que un trabajador no implementara bien un protocolo de seguridad está primero una justificación de qué pasó con el líder de seguridad sobre el trabajo, qué omitió el líder de seguridad sobre el trabajo que permitiera que el trabajador omitiera un procedimiento de seguridad. ¿Cierto? Entonces yo creo que hay que voltear la mirada de enjuiciar al trabajador, de llevarlo a juicio y en tratar de establecer por qué no se puso el arnés adecuadamente o por qué no verificó que ya estaba para cambio este arnés y no llevamos la mirada a entender que por qué no se lo puso, ¿cierto? O sea, tratamos de entender como en un juicio, pero no como en una explicación de qué falló el líder de seguridad en el trabajo. Entonces, frente a este problema en esta empresa de manufactura, ellos deciden implementar la ISO 45001. Y cuando ellos establecen definir la ISO 45001 de esta norma Incontec, ellos empiezan a crear comités participativos de empleados para identificar riesgos y empiezan a establecer auditorías internas, trimestrales y capacitaciones en seguridad en el trabajo, siguiendo estos lineamientos normativos de la ISO 45001. Ya sabemos que en Colombia estamos obligados a establecer el artículo 2.2.4.6.15 en relación a que tenemos que usar una metodología, según el decreto 1072, para implementar el análisis, la identificación, evaluación y valoración de los riesgos a través de una metodología que se estableció que era la GTC 45. Eso lo tenemos clarísimo, pero si bien esta metodología la podemos utilizar, pues esta empresa utilizó además la ISO 45001 como una metodología de trabajo participativo en donde todos empezaron a entender los roles que cada uno de ellos seguía, porque fue una creación de esa norma o de implementación de esa normatividad internacional a partir de comités participativos de empleados. Eso fue lo que diferenció. O sea, no fue el responsable del sistema que implementó la ISO 45001 allá solito y llevó y hizo todo el papeleo. No, sino que realmente estableció una creación de su sistema de gestión a partir de una ISO internacional, que es la 45001, pero lo hizo de manera participativa. Es como cuando yo estoy en el comité, en mi comunidad de habilidades humanas, en donde hablamos de comités de ética o hablamos de ética empresarial, en donde yo les he dicho a ellos en esa comunidad que para poder crear los códigos de conducta ética de los trabajadores, eso se tiene que hacer es en conjunto,
de grupos, ¿cierto? Eso no se hace allá solito, el líder de seguridad y salud, experto en ética empresarial, allá haciéndolo solito. No, 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 eso se hace es ahí con los trabajadores, introduciéndolos en el cuento. Entonces ahí esas fueron las acciones implementadas y obviamente los resultados a los 2 años fue que hubo una reducción del 30% en la accidentalidad laboral, ¿cierto? O sea, hubo una mejora progresiva en el indicador de accidentalidad, tuvieron unos costos relacionados con lesiones con una disminución en un 25% por costos, por esas lesiones producidas, y eso generó una mayor confianza en los empleados en las políticas de seguridad. Claro, ¿cómo no iba a generar confianza si las políticas de seguridad basadas en la ISO 45001 fueron hechos entre todos, ¿cierto? O sea, todos los trabajadores fueron sumergidos en esta metodología y entre todos establecieron sus propios protocolos de seguridad. Entonces, como diría, y eso lo hemos enseñado yo, que he sido profesor de posgrado en seguridad en el trabajo hace más de 10 años, yo siempre le digo a mis estudiantes, la gestión de la seguridad sana del trabajo, sea con ISO 45001 o sea con GTC 45, se hace de la misma manera, llevándola a que los trabajadores la realicen de manera conjunta con sus líderes. Porque si seguimos como un tema de papeleo, haciéndola ya solitos, como quien dice, yo soy el que sé y ustedes son los que obedecen, ¿cierto? Eso es muy difícil que los trabajadores lo asimilen, que los empleados participen en esos protocolos de seguridad, es muy difícil porque no se genera honor, porque no se genera dignidad y porque no se genera confianza, que es en este caso lo que mencionaron los resultados de esta empresa manufacturera y que encuentran en la bibliografía. Entonces, una invitación, queridos colegas, a que primero comprendan que la gestión de la seguridad en el trabajo comienza con ustedes. O sea, es como cuando uno va a un médico cardiólogo porque uno tiene un problema cardíaco y entonces el cardiólogo está súper obeso y fuma, ¿cierto? ¿Qué credibilidad va a tener ese señor diciéndome de que yo debo dejar de fumar y que yo debo de rebajar de peso y hacer ejercicio? ¿Con qué credibilidad le voy a hacer yo, le voy a yo a copiar ese protocolo de seguridad o de salud que me está pretendiendo establecer? Entonces, miren que es importante que ustedes comiencen con ustedes mismos y que cuando ya ustedes se vayan fortaleciendo, ¿cierto? Concomitantemente vayan estableciendo esos protocolos de seguridad en sus empresas con un trabajo mancomunado con los demás. Muy bien, entonces ahí tenemos ese primer caso. Vámonos a un segundo caso. En este caso, la empresa se llama Cupet y estableció un manejo resiliente de crisis en el país cubano. ¿Cuál fue el problema de esta situación? Que hubo un incendio masivo provocado por un rayo en la planta de combustible de esta empresa y eso generó unas pérdidas significativas y muchos riesgos para el personal. En ese orden de ideas, las acciones que ellos establecieron fue, entonces miren, ahí tenemos todo un caldo de cultivo para ser resilientes, o sea, una crisis. Llegó una crisis, un rayo, llegó a la planta de combustible, generó una explosión masiva, un incendio, y eso generó pérdidas significativas y riesgos para el personal. Entonces, ¿qué era lo fácil? Lo fácil era ponerse pues tristes y ya lo perdimos todo y ya pues no, sino que ellos hicieron una capacitación de brigadas especializadas a los bomberos, hicieron ejecución efectiva de planes de evacuación y control de áreas para poder estar mejor preparados para esa situación y una coordinación rápida con las autoridades locales y regionales. Entonces eso permitió activar de manera inmediata el sistema de emergencia, el sistema todo este tema de prevención de emergencias y desastres, y eso permitió de alguna manera como intervenirlo ya para evitar que el daño fuera mayor, y fuera de eso, eso generó unos beneficios, y es que se contuvieron los daños en el 60% del área afectada. Entonces, eso permitió como una respuesta muy inmediata, ¿cierto? 0 fatalidades y operación reiniciada en menos de 3 meses. Y por último, un modelo replicado como estándar en resiliencia de la región. Entonces, eso que ocurrió con Cupet en el país cubano está en la literatura, está muy bien posicionado
en las búsquedas de Internet como una de las grandes como acciones que se hicieron en respuesta a una crisis y que aplicaron toda la resiliencia organizacional. Entonces miren que es posible, nadie está exento de que ocurra cualquier situación, por más planeado, por más contenido que esté la situación de riesgo. Sin embargo, en caso tal de que ocurra y que se presenten contingencias, yo creo que poder establecer protocolos ágiles, rápidos, donde haya buena comunicación, en donde haya un régimen de mando bien establecido, en donde haya simulacros previos para acostumbrar a los trabajadores a todo tipo de situaciones, a todo tipo de conatos de incendio y todo este tipo de temas, yo creo que es muy importante y debería ser constantemente establecido en las empresas. Uno de los mayores aspectos, y lo hemos vivido a lo largo de esta comunidad, uno de los aspectos más importantes para ser resilientes es capacitarme en los escenarios de lo que puede pasar. Por ejemplo, tenemos a un trabajador en el sistema de salud que es una auxiliar administrativa que recibe a usuarios que están molestos por el malo servicio de salud, ¿cierto? Si yo tengo un trabajador así, yo ya sé que ese trabajador en muy corto tiempo se me va a enfermar por un estrés postraumático, se me va a enfermar por un trastorno de ansiedad generalizada, por un trastorno depresivo, o sea, se me va a enfermar de manera por aspectos psicosociales. Si yo ya lo sé como líder en seguridad sobre el trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a que se me enferme, para que se incapaciten, para que le hagan un diagnóstico, sea laboral o no sea laboral, pero es un paciente, es un trabajador incapacitado, eso genera movimientos de personal, capacitación de personal, disminución empeoramiento de indicadores. Yo voy a esperar a todo eso, más bien lo que debo hacer es lo siguiente. Si yo ya sé que ese trabajador se va a exponer, se está exponiendo y se me va a enfermar muy pronto, pues yo creo que lo más claro, lo más lógico ahora es capacitemos a ese trabajador en que entienda y que esté preparado para situaciones difíciles. O sea, hagámosles preparación de actividades grupales en donde se asuman roles y donde unos colaboradores que asuman roles de usuarios malhumorados, malgeniados, molestos, insulten al trabajador, lo molesten, lo traten mal, lo intenten golpear, obviamente todo todo eso está bien planeado, por supuesto, de tal manera que el trabajador esté preparado de que va a recibir todo tipo de personas, todo tipo de usuarios. Entonces, en ese sentido, preparémonos para eso. Aquí precisamente tengo un librito, no es del tema de esta comunidad, pero es un librito que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio era un emperador romano, fue el último buen emperador romano. Y este emperador, que era filósofo, en el libro 2, comienza el libro 2 diciendo que él por la mañana, cuando se levantaba, él se recordaba siempre lo siguiente. Y decía algo así muy parecido a lo siguiente. Cuando te levantes por la mañana, recuerda hacerte esta cuenta. Hoy me encontraré con un mentiroso, hoy me encontraré con un bandido, hoy me encontraré con un agresor, hoy me encontraré con todo tipo de malas personas. Ellas son malas personas porque no conocen la diferencia entre el bien y el mal. O sea, entonces miren cómo era la manera como Marco Aurelio, como emperador, se recordaba todas las mañanas que tenía que estar preparado para las malas situaciones, para malas personas, para malas respuestas, para malos comentarios, para personas imprudentes, pero también tenemos que prepararnos para accidentes, para enfermedades, para todo tipo de situaciones. Entonces, miren que es muy importante lo que nos enseña CUPED, porque es poner en marcha, poner en acción lo que está ocurriendo y ponerlo de inmediato y mitigar las pérdidas, disminuir las pérdidas. Entonces, miren ellos cómo contuvieron en un 60% el área afectada. Entonces, ahí me parece que es muy importante que lo tengamos muy presente. Una tercera ejemplo o empresa es la empresa Nestlé. Y como Nestlé
presentó una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que Nestlé empezó a tener un incremento del estrés laboral en más de un 35% y empezó a tener fatiga recurrente que derivada en accidentes menores. Entonces, en ese sentido, claro, Nestlé empieza a identificar un aumento de sus riesgos psicosociales, empieza a tener esas consecuencias por la exposición a factores de riesgos psicosociales, lo que va generando ese estrés laboral. Y ellos tomaron la decisión de implementar unas acciones, ¿cierto? Entonces, ellos quisieron, implementaron un programa global de resiliencia laboral enfocado en seguridad sano del trabajo, o sea, establecieron un programa propio de resiliencia en donde realizaron sistemas de reporte preventivo y análisis de incidentes potenciales. Entonces, listo, tenemos que prepararnos para cosas difíciles, para situaciones difíciles. Entonces, establezcamos reportes preventivos, ¿cierto? O sea, vámonos mucho a la prevención y las situaciones que ocurran, hagamos un análisis de esos incidentes potenciales para realmente poder anticiparnos de una mejor manera a todas estas circunstancias. Y establecieron talleres interactivos sobre el manejo del estrés y bienestar físico. Entonces, talleres interactivos, o sea, ¿qué significa talleres interactivos? Que ellos hicieron talleres en donde líderes y trabajadores trabajaron conjunto para resolver ese tipo de problemas a través de trabajo comunitario, trabajando juntos, grupalmente, para manejar y establecer buenas acciones para el estrés físico y el bienestar, para manejar el estrés y manejar el bienestar. Entonces, ¿qué mejoras obtuvieron ellos? Tuvieron una reducción del 40% en ausentismo por estrés y tuvieron un aumento en el 20% de la percepción positiva del entorno laboral. Esto es muy importante, queridos colegas. Una de las cosas por las cuales la gente no se cuida es porque ve que su líder no se cuida y porque ve que los demás no se cuidan y porque se volvió una cultura no cuidarse. Entonces, como todos queremos parecernos a los demás, o sea, nadie quiere, es muy difícil querer ser diferente de los demás y esa es una de nuestras grandes situaciones humanas que en algunos momentos puede ser buena, en algunos momentos puede ser mala, pero en el tema laboral, querer ser igual a los demás no es bueno, no es bueno. O sea, necesitamos gente con capacidad crítica, necesitamos gente que realmente mejore las cosas, mejore las culturas, las acciones que van generando cambios culturales progresivos y que me parece que es muy importante llevarlo a cabo. Y también incrementaron la productividad gracias a que tuvieron empleados muy saludables. Obviamente, eso lo tenemos clarísimo, hay bibliografía por todas partes diciendo que trabajadores agradecidos, que trabajadores que se cuidan, que trabajadores sanos, pues son más rentables para una empresa y son más rentables para sí mismos, para ellos mismos como trabajadores. Entonces, recordemos siempre eso. Nestlé lo hizo y ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos enseña Nestlé? Nos enseña a que busquemos en la literatura acciones de resiliencia, vamos a esta comunidad de resiliencia organizacional a ver qué he dicho yo en las otras clases que les pueda servir a ustedes para implementar esos programas sencillos de resiliencia organizacional. Entonces yo creo que Nestlé nos enseña cosas importantes, también nos enseña que el trabajo se hace en equipo. Las acciones de resiliencia no se hacen allá arriba en la gerencia o en el líder de seguridad en el trabajo. Las acciones se hacen de manera conjunta entre gerentes, líderes y trabajadores. Porque si ellos no se involucran, no van a adoptar protocolos de seguridad y de salud. Nadie los va a adoptar. Si a mí simplemente me mandan por computador correos donde me dicen que me tengo que cuidar y que si no me sancionan, nadie se va a cuidar de esa manera, ¿cierto? El cuidado se genera, el cuidado de sí se genera, es a través de la realización de rituales, de costumbres, de actividades diarias repetitivas, ojo, no trabajo repetitivo, que recuerden que el cuidado es lo más importante. Entonces ahí, muy importante ese tema. Otra empresa es en el sector de transporte, que fue una reducción de accidentes por fatiga en el transporte pesado. Esta empresa de transporte
empezó a tener 20 accidentes anuales relacionados con fatiga en conductores. Entonces, claro, ustedes saben que en el sector del transporte, la fatiga, los trastornos de sueño, sobre todo los trabajos nocturnos en los que hacen viajes de transportes intermunicipales, interdepartamentales, de manera nocturna, son muy riesgosos por todo el tema del ritmo circadiano, de los temas de sueño, de todos estos temas fisiológicos y claro, eso genera mucha accidentalidad. Entonces, esta empresa empezó a tener altos costos por indemnizaciones, por reparaciones, por accidentes y imagínense ustedes que conocen el sector transporte, todo lo que eso puede conllevar para una organización y para sus empleados. Entonces, ellos identificaron de que pues las acciones que estaban haciendo en el marco de un sistema de gestión no estaban siendo suficientes, no se estaban creando de manera adecuada, no se estaban orientando de manera participativa, que es el objetivo de esta clase de hoy, entender que todo se hace de manera participativa y empiezan a implementar trabajo de resiliencia y en ese sentido ellos implementan monitoreo en tiempo real, ¿cierto? En horarios específicos durante GPS. Obviamente, recuerden que para yo poder monitorear a mis trabajadores en tiempo real, debo hacer toda una capacitación de que el trabajador sepa que es para su seguridad, para identificar cuando tienen trastorno de sueño, para obligarlos a detenerse, que no es para vigilarlos o que no es para sancionarlos. O sea, hay el tema de ese monitoreo, de esos monitoreos con cámaras de vigilancia, hagan una adecuada capacitación a sus trabajadores, que ellos mismos participen en la creación de los protocolos del uso de las cámaras para que no sientan que los están vigilando, sino que por el contrario lo que quieren es cuidarlos y que ellos crean en ese sistema. Entonces ahí es donde ellos implementaron esa acción, pero también reorganizaron turnos para asegurar descansos adecuados. Aquí les recuerdo mucho el tema de la fisiología del sueño, ¿cierto? Si usted quiere, si usted tiene una empresa de transporte, una empresa de vigilancia que pone a la gente a trabajar de noche, entienda de que trabajar de noche es incompatible con la vida. O sea, desde el punto de vista biológico, nadie debería estar trabajando en la noche. Todo el mundo debería estar acostado durmiendo. En ese orden de ideas, si yo voy a poner a alguien a trabajar de noche, debo saber cómo hacerlo. Entonces yo debo de ir, conocer la fisiología humana del sueño y entender cómo funciona nuestro cerebro durante la noche y por tanto cómo debo hacer la rotación de turnos, por tanto qué los tengo que poner a hacer en el posturno, ¿cierto? Cómo les tengo que garantizar una situación de total oscuridad en ese posturno, cuántos trabajadores voy a poner en ese bus o en ese avión, pero claro que este es el sector transporte terrestre, cuántos conductores voy a poner en ese trayecto de 24 horas o de 36 horas, que es interpaíses, por ejemplo, la ruta Colombia-Ecuador, o por transporte bolivariano, creo que tiene esa ruta, o que va hasta Perú inclusive. Entonces, ¿en qué horario los voy a poner? ¿Cómo les voy a adecuar la cama, el camarote para que duerman en total oscuridad? O sea, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, yo les recomiendo mucho pegarse en una repasadita, que lamentablemente no es nuestro tema de hoy, una repasadita a la fisiología del sueño, a lo que hace el núcleo supraquiasmático, que es el que le dice al cerebro que estamos de día porque encuentra luces en la noche, luces que le dicen al cerebro que estamos de día y mentiras que estamos de noche. Entonces, muy delicado este tema. Entonces, yo los invito a que revisen muy bien todos estos temas. Y ellos realizaron unos talleres educativos sobre sueño y técnicas de manejo del estrés, ¿cierto? Entonces, claro, se me están accidentando, eso me está generando muchos costos, yo tengo que resolver eso ya y verlo como una oportunidad para mejorar. Entonces, claro, esa situación la utilizo, la gestiono, la identifico, la potencializo con los mismos trabajadores y sacamos mejores herramientas para hacer de ese problema una situación de perfeccionamiento. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron ellos? Entonces, tuvieron una reducción del 35% en accidentes viales en 2 años, incrementaron la satisfacción laboral de los conductores y tuvieron menores costos operativos relacionados con los siniestros. Entonces, miren que volvemos a lo mismo.
hay un problema, ¿yo cómo veo el problema? Ah, lo voy a ver como un problema, qué cosa tan harta, qué cosa tan perezosa, se me siguen accidentando, entonces cambiemos mejor de personal y traigamos a mejores trabajadores que sean más berracos y en términos paisas, pues, y no. Yo creo que hay que entender de que el problema lo tenemos que resolver es con los mismos trabajadores y que entre ellos mismos creamos verdaderos protocolos para renacer de ese problema y hacerlo mejor. Y mire cómo estas empresas todas van mejorando mucho sus resultados. Entonces, también tenemos un caso de resiliencia en minería y es el caso de una empresa del sector minero que hace una gestión resiliente y ellos identifican un problema y es que tienen inundaciones severas que interrumpen constantemente las operaciones. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, son situaciones calamitosas que podrían verse como un problema o se pueden ver como una oportunidad. Pues estas empresas, ese problema de inundaciones severas que amenazan pueden tener unas lesiones graves durante la evacuación, ese problema tan importante lo establecen con procesos de resiliencia organizacional en donde ellos también implementaron la ISO 45001 para diseñar un plan de contingencia, realizaron simulacros de emergencia cada 6 meses, usaron equipos de protección personal especializados con las respectivas capacitaciones y obviamente tuvieron muy buenos resultados. Y es que tuvieron operaciones recuperadas al 80% en 3 meses, o sea, me parece que es una mejora en la operación recuperada en muy corto tiempo, 0 lesiones graves durante esa situación calamitosa que se presentó y el reconocimiento por organismos reguladores por manejo ejemplar. Esta empresa recibió condecoraciones por realmente haber puesto este gran problema y convertirlo en una gran oportunidad y sobre todo en una oportunidad de involucramiento de los trabajadores. Si ustedes involucran a sus trabajadores a que ellos les ayuden a ustedes a establecer los mejores protocolos para cuidarse en ellos, los trabajadores van a estar comprometidos, los trabajadores van a estar alineados con esas normas en las que insistimos tanto, disculpe, y que ponen jaque a tantas empresas, a tantos empresarios con accidentes graves y mortales, que es lo que queremos, obviamente, pues evitar. Por ejemplo, la gestión de riesgos con Internet de las Cosas. Entonces, Internet de las Cosas para monitoreo de seguridad en energía. Entonces, una empresa de energía empezó a encontrar un problema y era que tenía fallas críticas en sistemas que ocasionaban grandes accidentes o accidentes graves y ellos implementaron Internet de las Cosas para un monitoreo constante, ¿cierto? Muy parecido al de las cámaras en el sector de transporte, pero en este caso la empresa usó sensores de Internet de las Cosas, que ustedes saben muy bien que el Internet de las Cosas es como a través de plataformas de Internet yo puedo acceder a la empresa a través de cámaras, a través de sensores en tiempo real y poder establecer qué está pasando con mi empresa en tiempo real a través de ese Internet. Entonces ellos instalaron sensores de Internet de las Cosas para el monitoreo constante, crearon un centro de control de análisis de datos en tiempo real. Ustedes saben que cuando uno tiene datos y datos sólidos, datos bien hechos, bien fundamentados, yo puedo sacar esos datos y hacer análisis de datos para poder establecer con inteligencia artificial, con ChatGPT, con todo esto, a partir de unos buenos datos yo puedo hacer prevención, yo puedo establecer situaciones que puedan ocurrir en el futuro, yo puedo anticiparme a situaciones que puedan ocurrir, pero si yo no tengo datos, no tengo cómo poder anticiparme a situaciones. Entonces, ellos no solamente con el Internet de las Cosas están mejorando ya por sí mismo la seguridad, sino que también están generando datos que esos datos les permitirán más adelante poderlos utilizar para utilizar mejores acciones en pro de la seguridad y la salud y el bienestar de los trabajadores. Y formación intensiva para los empleados sobre el uso de las tecnologías, que ellos no creyeran que simplemente me están monitoreando, es que quieren saber qué es lo que yo hago, es que no confían en mí. O sea, si yo no hago una adecuada, realmente una adecuada capacitación de lo que ocurre a los trabajadores de lo que estamos implementando, los trabajadores lo van a ver como una amenaza y eso es una situación que es lamentable. Y si ustedes se ponen a ver,
la gran mayoría de las acciones de nuestros trabajadores en las empresas que lastiman la seguridad, lastiman la salud, son secundarias o son consecuencia de falta de confianza. Eso es clarísimo. O sea, la falta de confianza, por eso desde el punto de vista ético y humanístico, y aquí lo uno con mi otra comunidad de habilidades humanas, desde el punto de vista ético y humanístico, toda la seguridad sana del trabajo se debe hacer con base a la generación de confianza. Eso es ahí. Pero cuando vamos a mirar la 0312 o la 1072, la palabra confianza no está en nuestra normatividad como el pilar fundamental de la seguridad sana del trabajo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que no hay cosas que están, tenemos mucha normatividad muy bonita, muy interesante, pero le falta carnita, y esa carnita son estos aspectos tan humanos como son la resiliencia organizacional y las habilidades humanas. Entonces miren qué resultados obtuvieron ellos. Redujeron en un 28% los incidentes laborales en un año, mejoraron en el 20% los tiempos de respuesta ante emergencias y tuvieron una cultura de seguridad fortalecida en toda la organización. Y miren que esta cultura de seguridad no es algo que se establece del día siguiente para el día siguiente, es algo que se establece día a día, con protocolos, generando confianza, con diálogo, con conversación, con trabajo en equipo y con la creación de protocolos entre todas las partes. Si no se hace de esa manera, los trabajadores seguirán pensando de que los jefes son los que mandan, yo simplemente obedezco y mis acciones van hasta cuando yo lo crea conveniente y por eso se rompen los protocolos de seguridad. Muy bien. Otra empresa hizo un plan de adaptación resiliente en una planta de alimentos, entonces, después de la COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Que esta empresa estaba teniendo un incremento en el 25% de ausentismo laboral por miedo a contagiarse en la planta, y eso, entonces ellos vieron eso como un problema, obviamente, y empezaron a establecer unas acciones, y esas acciones fueron que rediseñaron las estaciones de trabajo para el distanciamiento social, implementaron turnos escalonados para evitar aglomeraciones y sesiones de apoyo psicológico para empleados. Entonces, unas acciones muy bien pensadas, muy lógicas hoy en el post-COVID, pero en ese momento de situación de COVID que todo el mundo salió enloquecido para sus casas y que yo también, por ejemplo, lo viví, que yo tenía que ir a trabajar a un hospital y yo dije, no, yo renuncio porque yo no voy a ir a trabajar a ese hospital, prefiero quedarme aquí en la casa cuidándome mejor. Entonces, mira que todo lo vivimos. Entonces, ellos, ¿qué mejoraron? Mejoraron redujeron el ausentismo en un 18%, productividad mejorada en un 25% el primer año y un sentido de seguridad fortalecido en el personal. Entonces, volvemos a lo mismo. Es importante establecer acciones a partir de situaciones difíciles que rompen la confianza, y la pregunta es cómo restablecemos esa confianza. Es muy importante entonces quiero terminar y así comencé esta clase. Aquí tuvimos unos ejemplos de resiliencia organizacional exitosos en grandes empresas, pero recuerden que para ustedes poder caminar este camino de la resiliencia, es muy importante que ustedes recuerden que como expertos, o mejor dicho, que ninguna empresa puede ser resiliente si ustedes no lo son primero. Eso es una situación que tienen que tener clara. Es impajaritable que usted como líder establezca resiliencia si usted no lo es, ¿cierto? Por eso es impajaritable que si usted es resiliente pueda ir a su empresa a establecer resiliencia, ¿cierto? O sea, no pueden estar lo uno sin lo otro, tienen que estar juntos el uno y el otro para realmente poder liderar procesos de resiliencia organizacional viables. Entonces, como experto en humanidades y en ética empresarial, y que con eso me gustan estos temas de la resiliencia, es destacar que el éxito de cualquier programa de resiliencia en SST comienza con el crecimiento personal del responsable del sistema, o sea, de ustedes. Descultivarse a sí mismo, eso genera unos compromisos. Entonces, conocerse y gestionarse, cultivar hábitos resilientes
y conectar con los demás desde el ejemplo. O sea, para poder llevar a cabo procesos de resiliencia organizacional, los trabajadores tienen que ver que ustedes como líderes, ¿cuántas personas tenemos en este momento? 63 personas, que ustedes como líderes, ustedes 63 personas que están ahí tomando decisiones, sus trabajadores están esperando de ustedes que ustedes hagan de su vida una obra de arte. Para ellos poder seguir ese ejemplo y poder decir, yo creo en usted y por tanto venga, dígame qué es lo que yo tengo que hacer porque lo quiero hacer bien, así como usted también lo hace. Entonces, miren qué compromiso tan grande tenemos nosotros en seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, entonces, claro, tenemos un impacto de los programas de seguridad sobre el trabajo de quien lidera, o sea, de ustedes liderando bien esos programas. Entonces, en ese orden de ideas, un líder resiliente diseña estrategias humanas, inspira a los trabajadores a comprometerse y mejora no solo los indicadores, sino que también mejora el bienestar colectivo. Y en ese orden de ideas termino con la frase de que no podemos cuidar a los demás si no cuidamos primero de nosotros mismos. El liderazgo es ante todo un acto de humanidad y de ética. Entonces, yo creo que con eso puede ser un muy buen cierre que pues lleva a que ustedes queden motivados a través de esta ruta de conocimiento de resiliencia organizacional. Les presento la bibliografía de donde saqué todos estos casos de resiliencia organizacional. Y bueno, no sé, mi querido Jefferson, si tenemos alguna pregunta por parte del público y muchas gracias por su atención. Quedo muy atento. Bueno, doctor Diego, dame un momento y ya revisamos nuestro chat a ver si tenemos una pregunta. Perfecto. Listo, doctor Diego. Hay una pregunta por parte de un asistente de la señora Elena Martínez Cortés que nos dice, en algunas otras acciones educativas se nos dijo que ya no se habla de recursos humanos, porque se podría entender como cómo cosificar al capital humano. ¿Cuál es tu opinión frente a esta premisa? Elena, esa es una muy buena pregunta. Me gusta mucho que me preguntes eso. Yo no soy experto en todos estos temas de recursos humanos. A mí me gusta mucho la palabra gestión del talento humano, ¿cierto? O gestión de las capacidades humanas. Hace poco, si ustedes entran a mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz, sobre todo pues en TikTok, publiqué un video de Elena muy curioso. Fue un video muy sencillo en el que yo estaba en una clase y yo le decía a los estudiantes que para poder, que la idea, que no le dijeran a sus trabajadores que se pusieran la camiseta por la empresa, que porque para uno poderse poner la camiseta de la empresa, primero uno tenía que ponerse la camiseta propia, ¿cierto? Ese era el objetivo del video. Que era, por favor, líderes, no le digan a sus trabajadores que se pongan la camiseta por la empresa. Si primero, para que un trabajador se ponga su camiseta empresarial, primero se tiene que poner la camiseta de él mismo. Ese era el objetivo del video. Sin embargo, ese video tuvo más de 200.000 vistas, pero la mayoría de ellas fue para criticarme porque yo decía la palabra colaboradores. Entonces yo le decía, no le diga a sus colaboradores que se pongan la camiseta. Esa era la palabra que yo usé en el video. No le diga a los colaboradores. Y ese video tuvo más de 200.000 vistas criticándome que porque yo decía colaboradores, que cuál colaboradores, que uno lo que era un trabajador, que porque a uno hacía un trabajo para que uno le pagara, que yo no iba a colaborarle a nadie, que yo no iba a colaborarle a ninguna empresa, ni a ningún jefe, que no sé qué, que cuál colaborador es trabajador, aquí somos es trabajador. Entonces, mira la ambivalencia. Primero se desviaron del tema del objetivo del video, que era hablar de ponerse la propia camiseta para poderse poner la camiseta de una empresa. Ese era el objetivo y se desviaron totalmente de ahí. Pero sin embargo, eso me dejó a mí una gran reflexión y es, todos estamos pensando cosas tan distintas, mi querida Elena, que nos puede llevar a ese tipo de suspicacias. En ese orden de ideas, yo te diría que yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que uno debería hablar más de gestión del talento humano. A mí me gusta mucho esa palabra. No soy experto en gestión humana,
la forma como tú lo mencionaste al principio puede dar a pensar de que tenemos que manejar a unos robots a los que les pagamos para que nos hagan un trabajo y punto, y ahí termina la relación laboral. Entonces espero, mi querida Elena, haberte dado un poquitico de respuesta a ese tema, pero es muy interesante. Y como les digo, mis redes sociales me encuentran como El Arte de Trabajar Feliz. Listo, mi querido Jefferson. Bueno, doctor Diego, pues esas serían las preguntas que tendríamos en esta sección. Perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos Vamos a con pasar entonces a realizar nuestro sondeo final. Adelante. Bueno, nuestra primera pregunta nos decía, una empresa manufacturera redujo los accidentes a un 30% tras implementar la ISO 45001. ¿Qué principio de resiliencia explica esto? A, resistencia en el cambio. B, aprendizaje y adaptación. C, liderazgo jerárquico. D, aislamiento del riesgo. Pasamos a dar respuesta a nuestra primera pregunta. Las respuestas de nuestra primera pregunta fueron las siguientes. A, resistencia en el cambio con un 20%. B, aprendizaje y adaptación con el 73%. C, liderazgo jerárquico con el 0%. D, aislamiento del riesgo con el 7%. La respuesta correcta, doctor Diego, es... Muy bien, Jefferson. La respuesta correcta es la B, aprendizaje y adaptación. Fue muy buena porque mejoramos mucho. En el presondeo, al inicio de la clase estaba en el 44%, aquí subimos al 70%, o sea que logramos el objetivo. Lo que me llama la atención es que sigue habiendo personas que respondieron la A como resistencia al cambio. Si lo que hemos hablado en la comunidad de resiliencia es que antes lo que tenemos que hacer es nuestra adaptabilidad al cambio, no resistirnos al cambio, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es la B, aprendizaje y adaptación. Entonces, mejoramos mucho la respuesta y quedo muy contento. Ok, perfecto, doctor Diego. Bueno, pasamos a nuestra segunda pregunta. En Cupet, un incendio fue contenido gracias a la preparación del equipo. ¿Qué acción fue clave? Uso de tecnologías avanzadas. B, extinción automatizada. C, capacitación y coordinación. D, seguros para desastres. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Bueno, estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, uso de tecnologías avanzadas con un 0%. B, extinción automatizada con el 6%. C, capacitación y coordinación con el 94%. D, seguros para desastres con un 0%. La respuesta de esta segunda pregunta es, doctor Diego. Es la C, capacitación y coordinación. Excelente. En el presondeo estaba en el 85 y aquí subimos al 94. O sea que quedó súper claro el conocimiento. Ok, perfecto, súper bien. Bueno, pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Perfecto. La empresa de transporte redujo los accidentes a un 35%, con cambios en turnos y talleres. ¿Qué aspectos de resiliencia destaca? A, gestión de recursos humanos. B, automatización logística. C, vigilancia tecnológica. D, reducción de costos. Pasamos a dar respuesta a nuestra última pregunta. Bueno, y las respuestas a nuestra última pregunta fueron las siguientes. A, gestión de recursos humanos con el 95%. B, automatización logística con el 0%. C, vigilancia tecnológica con el 5%. D, reducción de costos con el 0%. La respuesta a nuestra última pregunta, doctor Diego, fue... Excelente. La A, gestión de recursos humanos. Del 42% subimos al más del 90%. O sea que este taller web, mi querido Jefferson, cumplió el objetivo. La gente entendió, quedaron claros los conceptos y quedamos claros de que para poder ser resilientes en la empresa tenemos que ser resilientes con nuestra propia alma, con nuestra propia vida. Entonces, muchas gracias, excelente todo. Quedamos muy contentos. Bueno, doctor Diego, creo que pues todos los asistentes que nos acompañaron en esta acción educativa web estuvieron muy atentos a tu conferencia y muy interesados. Entonces, a todos ellos le agradecemos muchísimo. Y a ti, doctor Diego, te queremos dar las gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta maravillosa acción educativa. De parte de Positiva Compañía de Seguros, queremos brindarte y desearte una maravillosa feliz Navidad y un maravilloso feliz año. Esperamos que el otro año sigamos compartiendo todas estas acciones educativas, todo este conocimiento y se lo sigamos transmitiendo a todos nuestros asistentes que nos acompañan día tras día en esta importante misión.
Así es, mi querido Jefferson, muchas gracias a ti también. Un feliz año, una feliz Navidad. A nuestro colega que está tras bambalinas, el ingeniero que nos apoya, eh, y a todos los participantes de esta comunidad, de verdad, muchas gracias, una feliz Navidad, un feliz año. Bueno, doctor Diego, muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti y muchas bendiciones para este nuevo año. Bueno, y a todas nuestras empresas y asistentes que tenemos el día de hoy, queremos realizarles una gran invitación. Para todos aquellos que quieren evitar la prevención y todo el tema de seguridad y salud en el trabajo en sus entornos laborales, tenemos nuestro segundo encuentro nacional de Olimpiadas de Brigadas de Emergencia, que vamos a llevar a cabo el día 11 de diciembre del 2024. Están cordialmente invitados que nos acompañen a esta emocionante encuentro. Lo pueden hacer con todo su equipo que quieran capacitar en todo el tema de brigadas de emergencias. Recuerden que escaneando el código QR que aparece en la pantalla, pueden realizar la inscripción. Este encuentro se llevará a cabo en el lugar Pista Fénix, Puente a Piedra. La dirección es kilómetro 4, adelante del peaje de la calle 80, Vereda del Diamante. Importante, para participar deben de inscribirse 3 a 10 integrantes para que tengan pues la oportunidad de ir a esta maravillosa acción educativa. Es totalmente gratuita, vamos a tener transporte desde aquí de Bogotá. Al momento de inscribirse les va a llegar con el requerimiento y los puntos donde vamos a tener todo el tema de transporte. Queremos también invitar a los que continúen participando de nuestros talleres virtuales que realizaremos de lunes a viernes, con diferentes temáticas de interés general. Recuerden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas por medio del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia. www.posipedia.com, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También que descubran todas las sesiones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleres.web.com. Siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa, pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en la pantalla o copiando el enlace de su celular. Ahí van a encontrar toda nuestra información educativa en seguridad y salud en el trabajo día tras día. Recuerden que la certificación de esta acción educativa web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video y a todos les deseamos una gran tarde. Muchísimas gracias por su acompañamiento en esta acción educativa. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra RL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal, es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven
y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.